Vamos a dejar que la tristeza se pierda en un rayito de sol. Hoy caminaré con mente abierta, pues existe el amor. Toda la vida es pureza, siente la vibración, que ya está cansada la deuda de tanto rencor. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. Hola, ¿cómo están, público? Hoy cambia tu vida. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más, en donde, como saben, vamos a aprender herramientas de vida que nos ayuden a producir y a protagonizar esa gran película que es precisamente nuestra vida, para que sea una película inspiradora, de legado, de disfrute, y que podamos enfrentar con toda fortaleza los retos que la vida nos presenta. Hoy me voy hasta España porque tengo la super suerte, el honor, el gusto de tener de invitado a Francesc Miralles, que es autor de un libro precioso. Bueno, es autor de varios libros, pero el libro que llegó a mis manos se llama 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida, y además es, bueno, todo un referente en el tema del desarrollo personal y coautor de un libro que también leí, que se llama Ikigai, que es un super bestseller. Y te doy la bienvenida, Francesc. Muchas gracias por estar aquí. Un placer muy grande conversar contigo en este espacio y vamos a tener una charla agradable sobre lo que a ti te parezca. Es que sabes que, Francesc, leyendo tu libro, que le estaba platicando ahorita a Francesc fuera del aire, que qué barbaridad, lo tengo ya subrayado, con anotaciones, ¿no? O sea, ya sabes que haces los libros tuyos. Hay preguntas que definitivamente tú planteas aquí, con sus respuestas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que realmente pueden cambiar nuestra vida, y creo que todo el mundo se las ha hecho en algún momento, y muchas de ellas, muchas veces el público me las ha preguntado y las ha puesto ahí, como a discusión o para que se las contesten, ¿no? Y aunque yo siento que las respuestas están dentro de nosotros, siempre hay mucha sabiduría que te pueden guiar a esas respuestas que te hacen sentido. Y en este libro, Frances, de 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida, primero te quería preguntar, de todas estas preguntas, para ti, ¿cuáles han sido las tres más importantes, si pudieras decir, o más relevantes en tu vida? Mira, pues te diría que una es, Marisa, cuál es el propósito de tu vida, que es el capítulo 3 y que tiene que ver con el Ikigai, y que es algo que he percibido que todo el mundo le interesa, todo el mundo le preocupa, todo el mundo va buscando una misión, un propósito. Por lo tanto, esta es muy universal. Luego considero que una pregunta difícil, pero interesante, es el quién soy yo, porque dentro de cada persona hay muchas identidades y según los roles que estamos estableciendo con los demás, ¿no? Hay un tú que está entrevistando, hay un tú que sueña, hay un tú que proyecta, hay un tú que lanza su mirada al pasado y vuelve a ser niña, ¿no? Entonces, el quién soy yo, que es algo que cada momento de nuestra vida va cambiando, se va moviendo, esa la encuentro interesante. Y luego, quizás, de alguna manera, ¿qué podemos hacer para seguir con cierta serenidad más allá del sufrimiento, ¿no?, que hay en el mundo, y del dolor y del frenesí? Entonces, básicamente sería, ¿para qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Y cómo puedo sobrevivir ante el caos? Quizás son las tres más importantes. Y fíjate que ahorita que lo comentas, en el caso de, o sea, las tres son preguntas que salen mucho como a discusión. Y la primera que me gustaría que profundizáramos, que es el tema del propósito, y tú como coautor también del Ikigai, es una pregunta que
respondemos, creo que nos puede dar toda la fortaleza y lanzarnos hacia la vida y nos puede cambiar mucho la vida. De hecho, el otro día una seguidora del programa me dijo, Mari, me siento muy triste, pero lo que me está sacando adelante es mi hija. Yo dije, bueno, ahí hay un propósito, ahí hay un propósito. Y tú como experto, platícanos. El tema del propósito, ¿cómo lo descubrimos? ¿Cómo lo identificamos y cómo lo integramos? Bueno, el caso de esta seguidora que has hablado es un ejemplo muy claro, ¿no? Que por muy mal que vayan las cosas, ella tiene a su hija, la felicidad y el desarrollo de su hija están primero, y eso ya es un motor de vida, eso te hace tirar para adelante, ¿no? Y eso lo vemos en las guerras, como familias, como madres que ven solo destrucción a su alrededor, dan sus mejores esfuerzos para que sus hijos traspasen ese momento de dolor y de perdición, ¿no? Entonces, como decía Friedrich Nietzsche, quien tiene un por qué vivir puede resistir casi cualquier cómo, y hay personas que lo tienen, como esta seguidora, y hay otras que también lo tienen, pero que está enterrado en su interior, y por lo tanto van a necesitar indagar, explorar qué es lo que están haciendo, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que hay en su vida ahora mismo, cuál es su talento. Entonces, el Ikigai está al alcance de todo el mundo, pero unos llegan antes y otros después, y tal vez algunos no lleguen nunca porque no se hacen preguntas, ¿no? Porque se conforman con lo que son y donde están en este momento. Es que hacerse preguntas poderosas, como ahorita que lo comentabas, creo que es indispensable. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis talentos? ¿No? ¿Qué es lo que me arroja hacia la vida? Y en este libro mencionas, bueno, pues a un referente que es Víctor Franklin, ¿no? Y también, bueno, en el tema de Víctor Franklin, que me parece maravilloso, cómo incluso genera la logoterapia, que es eso, ¿no? Salir adelante a través del sentido de la vida. ¿Cuáles crees tú que son las principales herramientas que nos puede dejar Víctor Franklin para nosotros descubrir el propósito? Víctor Frankl, para empezar, supo poner una vida de sufrimiento, una vida muy difícil, porque pensemos que él era ya médico en Viena cuando llega el nazismo, entonces vivió grandísimas dificultades, perdió a toda su familia en los campos de concentración, creo que una hermana se salvó porque pudo exiliarse a Australia, algo pasó, pero perdió a todos, perdió a su esposa, perdió a sus padres, estuvo internado en Auschwitz, en otros campos, y él lo que le salvó era justamente tener un porqué, ¿no? Tener un propósito en la vida. Y ese propósito inicialmente era escribir un libro en el cual él explicaría su logoterapia, ¿no? Que es la terapia de la búsqueda del sentido. Una vez terminó la guerra y él volvió a su ciudad, le dieron trabajo como director de un departamento de psiquiatría en un hospital, pero él tenía el propósito y tenía el deseo de seguir visitando personas a nivel privado en su casa gratuitamente. ¿Y cómo trabajaba él con el propósito? Pues mira, y eso nos puede servir para todos los que nos están viendo, ¿no? Primero, que cuando crees que no tienes un por qué vivir, él les preguntaba, ¿y usted por qué no se suicida? Entonces, habían respuestas de todo tipo, que es donde salía eso, ¿no? Que hemos dicho antes, ¿no? Porque tengo una hija y tengo ganas de ver cómo crece y cómo evoluciona en el futuro, porque quizás no he perdido la ilusión de encontrar un amor otra vez, porque aún tengo sueños que cumplir, porque aún quiero terminar mi formación, etcétera. Y esa era una manera muy directa de que las personas encontraran su por qué vivir. Luego, había gente que ni siquiera con esta vía lograban dar con respuestas, ¿no? que llenaran de sentido su vida. Entonces, él lo que hacía en estos casos era decirles, sobre todo si eran personas jóvenes, ¿no? Que si tú no tienes ningún propósito, tu propósito tiene que ser descubrir cuál es tu propósito, y eso ya es otro propósito en tu vida. Entonces, básicamente lo que nos dice Frankl en sus escritos, en El hombre en busca de sentido, en otros libros que escribió, es que por muchas cosas que pasen a nuestro alrededor, la libertad última del hombre es decidir lo que hace, cómo reacciona ante eso. Y lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que ante una misma situación hay personas que reaccionan de manera heroica y solidaria hacia los demás, hay personas que desarrollan
sus peores defectos, hay personas que se instalan en la apatía, ¿no? Y eso es algo que Viktor Frankl observó ya en Auschwitz, que habían internos que cuidaban de los demás, que intentaban animarles, y otros que se convirtieron en sus peores verdugos. Entonces, yo diría que la idea principal en la obra de Frankl es esa libertad del hombre para conducirse como él o ella quiera, más allá de sus circunstancias, ¿no? Decidir qué es lo que quieres hacer con lo que tienes, con lo que te queda. Y sí, en esto que comentas, Frances, que me parece tan relevante y tan importante, destacar que también en donde pones tu atención, eso se expande. Entonces, si tienes un propósito que es noble, que está anclado en el ser, por ejemplo, en la transformación de mejora tuya, pero mejora de los demás, mejora del mundo, en dejar un legado, y no tiene que ser un legado que, ay, no, quiero que todo el mundo me reconozca, dejar el legado en la persona que está a tu lado y que le diste la mano y le hiciste ver sus fortalezas, ¿no? En tu comunidad. Ese tipo de propósitos que se anclan, yo creo que en cosas trascendentes, más allá del ego, son propósitos que te llenan de mucha luz. Sí, yo lo que te diría es que la inmensa mayoría de propósitos tienen como beneficiaria a una tercera persona o a la humanidad entera. Incluso cuando pensamos en profesiones que parecen egoístas, ¿no? Como, no sé, el pintor que se encierra en su taller y no quiere ver a nadie y que está malhumorado, pues al final sus obras van a dar color, van a dar energía a casas de otras personas, ¿no? O el novelista también pagado de sí mismo, que está todo el día en su mundo y en sus ideas, al final también quiere entregar algo que va a dar compañía al solitario, que va a dar inspiración al apático, que va a ayudar a los demás a vivir mejor. Efectivamente, y si me sano yo, pues sano al mundo, si me mejoro yo, mejoro el mundo, ¿no? Entonces... Exacto, o sea que al final, cuando hablamos del cuarto círculo del Ikigai, que es lo que el mundo necesita, a veces pensamos en actos muy amplios, ¿no? Que lo que el mundo necesita son cosas que precisa movilizar miles de personas, atender millones. En realidad, lo que el mundo necesita empieza por ti mismo, cuidándote y respetándote y siendo cariñoso contigo misma. Luego por las personas inmediatamente de tu alrededor y luego en tu comunidad. Exactamente, exactamente. Y tú como coautor del Ikigai, es que como el Ikigai, pues al fin y al cabo es propósito, ¿cuáles son esos puntos del Ikigai que nos podrías entregar así a manera de perlita de sabiduría y que lean tu libro del Ikigai? Bueno, sí, que lean el libro. El Ikigai, cuando tratamos de medirlo en la vida de una persona, en un proyecto, trabajamos con 4 círculos, como hemos visto ahora. Lo que amas hacer, ahí te tienes que preguntar qué es lo que te gusta hacer por encima de todas las cosas. El segundo, aquello en lo que eres bueno. Aquí es pararte a interrogar sobre tu talento, cuál es el elemento en el que tú te sientes bien, en qué situaciones o en qué actividades tú eres más fuerte. Luego estaría aquello por lo que pueden pagarte, que es cuando tu pasión, aquello que amas hacer y aquello que se te da bien hacer, se convierte en el centro de tu vida laboral y te pagan por ello. Y el cuarto sería lo que el mundo necesita, ¿no? Que es la necesidad que tenemos de que aquello que hacemos no solo sirva para cobrar a final de mes, sino que sirva para crecer uno mismo espiritualmente y para que el mundo sea mejor. Ay, me encanta, Frances. Ahora, son 20 preguntas existenciales las que haces en tu libro, pero estabas hablando que otra que a ti, bueno, todas te encantan, ¿no? Pero bueno, ahorita para destacar alguna más, era el ¿quién soy yo? A Sí, ver. soy yo. Esa es una gran tarea, como hemos visto antes. Primero, porque dentro de un yo hay muchas identidades, según los roles que tenemos en la vida. Y segunda, porque ese yo, cualquiera de esos roles va cambiando. O sea, quien somos hoy es bastante distinto de quien podemos ser ayer en muchos sentidos y quien seremos mañana. El ser humano es un ente en formación, está construido en barro, va cambiando todo el tiempo. Por lo tanto, el quién soy yo, pues es una pregunta que nos podemos ir haciendo a lo largo del camino, pero quizás es más útil aún preguntarnos quién quiero ser, ¿no? A partir de ahora. No me refiero a lo que nos preguntaban cuando éramos pequeños de qué vas a ser de mayor, ¿no? Sino quién quiero ser mañana, a partir de mañana. Y ahí
hay un libro que yo menciono en muchos artículos que tuvo mucho éxito en Estados Unidos, se llama Hábitos Atómicos, de James Clear, donde él reformula la teoría de los hábitos, ¿no? Que él dice que este modelo de que en 21 días haciendo un cómo vas a cambiar, que no es tan así. Primero porque no todo el mundo implanta un hábito en 21 días, hay gente que necesita meses. Y luego porque el cómo, o sea, que tú tomes la lista del to-do list de alguien y empieces a aplicar sus trucos, eso lo puedes hacer hoy, pero mañana no lo harás, no vas a tener constancia, porque eso es el camino de otra persona, no el tuyo. Entonces, él lo que recomienda, en lugar de ponernos listas de tareas y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a organizar de esta manera, que esto es algo que no nos resuena, que cada mañana cuando te levantes digas, bueno, ¿quién soy yo en este momento de mi vida? ¿O quién quiero ser? ¿No? Entonces, si tú, por ejemplo, Marisa, te dices, pues yo soy una persona muy saludable y quizás hasta ahora no lo has sido, ¿no? Empiezas a comportarte como tal. Si tú todo el día te repites que yo soy una persona sana, pues no vas a alimentarte de comida basura, no vas a comer congelados, vas a empezar a cocinar, vas a empezar a moverte, a caminar, a hacer un poco de deporte, vas a tener cuidado con tus horarios de sueño. Entonces, los cómo van a venir solos. Aquí lo que se trata primeramente es de saber quién queremos ser ahora, ¿no? Y esto que dices me fascina porque estamos, como dices tú, en una continua actualización y en un continuo devenir. Entonces, eso de, ay, pues yo soy así. ¿Y qué tal que esa manera de comportarte te está dando sufrimiento, te está quitando posibilidades? Entonces, qué bonito decir, pues mira, pensar, como he estado siendo y me he estado comportando, ¿me lleva a alcanzar mi más alto destino o no? Ok, entonces puedo elegir el cambio, la transformación. De hecho, o lo elegimos o el cambio y la transformación es inminente. Entonces, mejor que sea un cambio y una transformación para bien y en conciencia de lo que quiero ser, ¿no? Entonces, qué bonito el poder de la actualización, que lo decía Carl Rogers, ¿no? Este gran exponente en el tema del desarrollo personal, que pues eso, nos estamos actualizando continuamente, ¿no? Y siempre podemos no, y siempre podemos y debemos, ¿no? Yo creo que mejorar, y yo, aparte de debemos, pondría queremos mejorar para quitarle el tema del deber, ¿no? Si estás bien, tampoco necesitas cambiar. A ver, todo el mundo admite algún tipo de mejora, ¿no? De hecho, la perfección es algo que nunca alcanzaremos y lo que podemos aspirar es a ser mejores que ayer, simplemente. No se trata de compararnos con nadie ni de ser ambiciosos en extremos, sino competir contigo mismo y con la persona que eras ayer y decir, bueno, ¿qué puedo hacer hoy un poco mejor que ayer? Y ahí todo el mundo tiene esa oportunidad de transformación cotidiana y nada está escrito. O sea, como decía Alan Watts, no estás obligado a ser quien eras hace 5 minutos. Por lo tanto, en cualquier momento puede venir ese clic en el cual tú empiezas a hacer las cosas de una manera diferente. Exacto, el momento para mejorar tu vida, para cambiar tu vida es ahorita. O sea, en este momento puede ser. Con lo que tengas en las manos, Exacto. si estás haciendo una entrevista, tu momento para mejorar será en esta entrevista, pues a mejorar en lo que tú te hayas fijado. Y si estás yendo, no sé, a buscar a un familiar, tu momento de mejora será cómo tratas a esta persona y la manera en que la atiendes. Entonces, la vida nos pone sobre la mesa infinitas posibilidades para poder pulirnos y hacer cosas nuevas. Ay, sí. Imagínate todos los días mejorar un 1%. Bueno, pues al fin del año ya mejoraste 365%. Sí, y más, que de hecho es acumulativo. O sea, imagínate, eso es lo que en japonés se llama Kaizen, Sí. que es la mejora continua, el progreso continuo. Se empezó a aplicar en fábricas de coches, como el de la Toyota, en el que se animaba a todo el personal a que apuntaran en unas tarjetas pequeñas mejoras que veían que se podían hacer, y eso en todos los estamentos de la empresa. O sea, tanto los comerciales como las personas de marketing, de diseño, como la persona que barría la fábrica, tenían derecho y eran empoderados para escribir pequeñas mejoras. Y aunque fuera algo tan sencillo como decir,
la escoba y el recogedor está demasiado lejos de donde se realiza el trabajo y pierdo unos minutos yendo a buscarla. Pues todo eso sumado es lo que hizo que la fábrica Toyota, que estaba compitiendo con mucha desventaja frente a marcas norteamericanas, acabara siendo la número 1 del mundo y la que tenía coches con menos errores. Ay, wow, sí, hay que aplicar el Kaizen, mejora continua, todos los días, todos los días. Hay otra pregunta que ahorita platicabas que me parece indispensable, o sea, indispensable en estos tiempos. ¿Qué podemos hacer, no, para generar más serenidad? Y yo creo que la serenidad es paz, es bienestar, es felicidad. O sea, la serenidad trae muchos efectos secundarios positivos. ¿Qué podemos hacer, Franz? Pues para empezar, elegir bien con qué nutrimos nuestra mente. Igual que lo hacemos con el cuerpo, que decidimos comer cosas biológicas o que vienen de una marca que nos gusta o que son de confianza o que son de proximidad y que no nos va a hacer daño, y aquello que nos hace daño ya no lo volvemos a comer. Si algo nos ha sentado mal, ese alimento lo descartamos. Pues lo mismo habría que hacer con los alimentos mentales, con lo que consumimos de noticias, de opiniones que son agresivas o que son negativas, de contenidos tendenciosos, ¿no? Y decidir qué es lo que queremos introducir en nuestra mente, qué es lo que nos ayuda al descanso, qué nos lo impide, y por lo tanto empezar a ser como dueños de lo que procesamos dentro de nosotros, dueños de nuestra información, ¿no? Por lo tanto, hay una buena manera de mantener una ecología mental y emocional, es saber muy bien a qué nos exponemos y cuánto podemos tomar de cada cosa. Y esto que dices es bien importante porque de repente en talleres que doy y en mis cursos me dicen, Mari, es que no sé por qué me siento tan triste. Y entonces les digo, oye, ¿tú cómo está tu hábito de la mañana? ¿Qué haces durante el día? Bueno, ven noticieros todo el tiempo, series violentas, están todo el día hablando de la gente que tiene la enfermedad de no sé qué, de lo que está mal. Y la verdad es que toda esa información va al subconsciente, ¿no? Y al rato nosotros actuamos en 95% guiados por ello. Crea un estado de ánimo. O sea, a mí me sorprende que hay personas que ven noticias de la guerra la última hora antes de irse a acostar y luego tienen pesadillas y les extraña, ¿no? Dicen, no, porque justamente la mente toma por realidad aquello que le estamos dando, ¿no? Entonces, si en la mayor parte del tiempo que estamos nutriendo nuestro cerebro le estamos dando una visión negativa y distorsionada de la humanidad, pues nos convertimos en pesimistas y nos cunde el desánimo, la apatía, incluso la agresividad. Y sabes que como dice esa enseñanza oriental, dice, se oye el árbol que cae, pero no el bosque que crece. Por un acto malo hay 1000 buenos. O sea, ¿verdad? Hay mucha más bondad, mucha más gente con sentido, con propósito, buscando mejorar su vida, la familia, mejorar el mundo. Esas son las noticias espectaculares que luego no dan en los noticieros. Y yo me he dado cuenta, ¿no? Pasa lo del COVID, bueno, ahora viene que si la hepatitis, los casos de hepatitis. Pasa, aquí en México, por ejemplo, pasan muchas cosas como los de la guerra y cuando no hablan de la guerra, hablan de que si hicieron aquí los delincuentes, aquí en el pueblito de no sé qué. Yo tengo dieta de noticias al 100%. O sea, dieta de noticias, porque como dices, Frances, o sea, la mente no distingue. Si es verdad para ti. Lo toma por realidad, claro. ¿No? Entonces, ojo. Yo sé que tienen que comprar tu libro, estas 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida, ¿no? Y hay muchas, y ahorita nos has dado perlitas de sabiduría, tienen que profundizar, pero por ejemplo, permíteme hacerte algunas más, ¿vale? Dame chance de hacerte algunas más por el bien del público que nos escucha. Adelante, vamos con ellas. Ahí te va. A ver, ¿puede existir una vida sin sufrimiento? Pues puede existir si nosotros decidimos aprender del dolor y no convertirnos
en pobres de mí, ¿no? En víctimas. Entonces, es una elección personal. Entonces, nosotros elegimos cómo enfrentamos ese reto y cómo salir fortalecidos ante los retos de la vida. Piensa que en una misma situación, por ejemplo, un ascensor que se queda atascado entre dos plantas, si dentro hay 3 personas en la cabina, pueden haber 3 extremos en sus respuestas. Hay uno que igual empieza a hacer chistes, intenta divertir a los otros que están ahí. Un segundo que está tenso pero no dice nada. Y un tercero que tiene un ataque de angustia y empieza a gritar. Pues eso, como eso, todo en la vida, ¿no? Cualquier cosa que nos pasa, hay gente que se ahoga en un vaso de agua y hay gente que sobrevive a tremendos naufragios. Entonces aquí lo que se trata es de pensar si queremos ser víctimas de los acontecimientos o queremos ser los héroes de nuestra propia vida. Y ahí veremos que el espectro humano de reacciones es enorme y que lo que podemos hacer ante cualquier situación, como decía Frankl, tenemos una libertad infinita allí. Uh-huh. Y por ejemplo, creo que en la vida, pues como estamos en esta tercera dimensión donde hay polaridades, pues el dolor es inevitable porque estamos vivos y hay circunstancias que nos vamos a enfrentar todos. Pero como ahorita lo platicabas también, es cuando te clavas en esa historia y le empiezas a dar historia al dolor en vez de buscar herramientas para gestionarlo y para salir adelante. Y por eso amo el desarrollo personal, el crecimiento personal, cuando lo haces con seriedad y a profundidad, porque es distinto enfrentar la vida con más herramientas de crecimiento personal, leyendo este tipo de libros, tus libros, conociendo el ser humano, en muchos ámbitos, en lo físico, mental, emocional, espiritual. Es distinto enfrentar los retos con muchas herramientas, con una gran caja de herramientas, a enfrentarlos si te la vives nada más enfocado a ver series y estar en el afuera y no hacerte preguntas poderosas, ¿no? Que de hecho... Aquí lo has explicado muy bien. Mira, las personas que solo ven series y que son observadores de la vida, pues confían en que las cosas les vengan de fuera, ¿no? Lo bueno y lo malo. Entonces, de repente les viene una pandemia, o les viene una crisis económica, o les viene una guerra, y entonces esperan también que las cosas buenas vengan de fuera, ¿no? Pues que llegue una pareja, que te descubren, que llegue un trabajo, que piensan en ti por una serie de casualidades. Pero este tipo de personas en realidad son espectadoras de la vida, no toman parte de las decisiones que configuran su futuro. Y por eso su vida siempre parece que está como congelada. Pasan muy pocas cosas y muy de vez en cuando. Las personas que son proactivas lo que hacen es cada día provocar el futuro, crearlo, ¿no? No esperan que vengan a buscarlo, sino que están siempre en los castings de la vida para actuar allí donde quieren. De hecho, parte de lo que a mí me gusta comunicar y lo que me gusta transmitir a través de los talleres, los cursos y todo, y más que soy productora de cine, ¿no? Es una de mis otras facetas, es que nosotros podemos producir nuestra vida y elegir con quién queremos coprotagonizarla y también trabajar en nosotros para ser protagonistas, ¿no? Y no secundarias. Exacto. O sea, es decidir que vas a ser protagonista de tu vida, que vas a ser el guionista, que no te lo escribirá otro, las cosas que te tienen que pasar, sino que tú día a día vas a tomar tus decisiones, vas a elegir tus palabras, vas a elegir tus pensamientos y que también eres el productor, como tú has dicho, de tu propia vida, ¿no? Que no te debes a nadie, que no estás aquí para contentar a nadie, que estás aquí solo para crear la mejor película posible con lo que tienes. Exacto, una película que inspire, que deje un legado, en la que nos hayamos, como el viaje del héroe, ¿no? De Campbell, que después de todo lo que sufre el héroe, al fin y al cabo triunfa y se convierte en una... Con el elixir que es la sabiduría y lo comparte con todo el pueblo. Exacto. Ya para terminar esta entrevista, mi querido Frances, hay una pregunta que me gustaría que nos respondieras de acuerdo a todo tu conocimiento y todo. Aquí viene, ¿verdad? Pero una perlita de sabiduría. Vamos Y a es, terminar la pregunta. ¿se puede estar siempre enamorada de la vida? Sí, es posible estar siempre enamorado de la vida
si te das cuenta de que en qué momento ya no debes estar en el lugar donde estás, ¿no? O sea, si tú estás atento a las señales que te manda el aburrimiento, el cansancio, la apatía, pues te darás cuenta que quizás lo que has estado haciendo los últimos meses, años, ha dejado de tener sentido y que necesitas arriesgar, irte fuera de tu zona de confort y empezar con cosas nuevas, ¿no? Y alimentar la curiosidad. Las personas curiosas siempre están enamoradas de la vida. Son aquellas que cuando están con alguien, nadie les parece tan poco interesante que no se pueda tener una conversación, ¿no? Porque todo el mundo entraña alguna sorpresa, algo que no conocemos. Por lo tanto, una actitud para estar siempre enamorado de la vida sería reinvención constante. Cada vez que veas que un camino ya se ha vuelto aburrido, iniciar otro camino y aprender de cada persona y de cada situación que te pone la vida por delante. Ay, qué bonito, qué bonito. Y fíjate que en uno de los capítulos, que es otra pregunta, pero bueno, esa ya la tienen que leer cuando compren este libro tan bonito, haces comentas una frase que dices que no es tuyo, que no es tuya, pero que es de Will Smith, ¿no? Y es esa frase que dice que todo lo bueno está al otro lado del miedo. eso, que todo lo bueno está al otro lado del miedo, la amé. Él dice que todo lo bueno de la vida está al otro lado del miedo y es verdad que cada miedo que se nos presenta es un reto, ¿no? Es algo que está ahí para llamar la atención como un faro para que superemos una prueba, ¿no? Entonces, si a ti te da miedo hablar en público, lo que tienes que hacer es empezar a hacer presentaciones pequeñas, no sé, aunque sea en un club de lectura, y descubrir que ese miedo era infundado. Si te da miedo emprender, pues empezar tu startup cuanto antes. Si te da miedo enamorarte porque has sufrido por amor, olvidarte de esa idea, darla por caduca y vieja y partir de cero hacia un tipo de relación que sea nutritiva y que sea saludable. Entonces, los miedos están para eso, son puertas, son trampolines para ir más allá de nosotros mismos. Exacto, y la verdad, algo que dicen que mal de muchos, pues consuelo de, ¿no? Pero todos tenemos miedo en algún momento, o sea, todos tenemos miedo, a mí también me da miedo, soy media emprendedora serial, siempre tengo miedo, incluso cuando voy a hacer este programa digo, ay, que salga padre, que lo pueda transmitir, entonces ¿cuál es el antídoto? La valentía y a actuar a pesar del miedo porque es parte de la vida, ¿no? La acción y el amor. Acción para demostrarte que aquello que pensabas no era real. Amor, porque si tú amas mucho hacer una cosa, no habrá miedo que te impida hacerla al final. Ay, qué bonito, frases, amor, acción, y yo siempre digo, pon la inteligencia al servicio del amor y el amor en acción, porque eso... Un sentido. Exacto, Muy exacto. bien. Frances, muchísimas gracias. Recomiendo tu Muchas gracias a libro ti, al Marisa. 1000%. 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida. De verdad, nos dio perlitas de sabiduría, porque de todo esto que nos compartió así, fueron así, ¿no? Muchas Así, gracias. gotitas. Gracias, Frances. Y a todos vosotros. Feliz día. Gracias. Gracias. Un abrazo hasta España. Ya hasta llegó la oscuridad allá en España, que es bien tarde. Te mando un beso, Frances. Gracias. Un beso. Y yo que le diga a todos que pongan siempre la inteligencia al servicio del amor, el amor en acción. Iluminen su vida y la de los demás. Produzcan su vida, protagonicen su vida. Despierten esa estrella que hay en ustedes y brillen. Nos vemos próximamente y suscríbanse a mi canal de YouTube y si les gustan estos contenidos, compártanlos. Muchas bendiciones hoy y siempre.